El aniversario del asesinato de los mártires del Codo del Diablo. Iniciamos con el ingreso a las banderas. Calufa. Que nos pongamos a los lados haciendo entrada y aplaudimos todos. Entonces hacemos el ingreso a las banderas. A los lados todos, vamos. Vamos a entonar las notas del himno nacional. Seguidamente escucharemos las notas del himno del partido Vanguardia Popular. Vamos a pedir disculpas porque se nos olvidó imprimirlo, entonces
Tenemos allá el cantante oficial del himno nuestro, que es don Carlos Molina. Los hombres que quieren forjar una patria feliz de verdad. Nada importa lo que pase, nuestros nervios templados al fuego. Vamos a hacer una patria mejor, donde no haya miseria y dolor. Cada golpe una victoria, avanzamos con el vigor del pueblo. Atrás, adelante a luchar con vanguardia popular. Adelante, camarada, adelante los hijos del trabajo. Y un paso atrás, adelante a luchar con vanguardia popular. Nada importa lo que pase, nuestros nervios templados al fuego. Vamos a el vigor del pueblo, ni un paso atrás, adelante a luchar con vanguardia popular. A todas y todos ustedes, compañeras y compañeros, una vez más agradecerles, porque en la medida que recordemos, estamos haciendo que la memoria de los camaradas se mantenga viva como la llama que tiene Vanguardia Popular y la bandera. Yo no quiero extenderme en el día de hoy porque tenemos un discurso de fondo, pero sí es importante porque preguntan mucho las compañeras y compañeros que no son del partido o que no conocen esta historia, porque desgraciadamente los libros de historia oficial han invisibilizado este crimen. Cada uno de los compañeros que está aquí presente jugó un papel determinante. Federico Picado es un sindicalista zapatero que inicia su vida de trabajador en Turrialba, y en 1942 el Partido Comunista le pide que se traslade a Limón para hacer el trabajo sindical. Fue un hombre que no cursó ni siquiera la educación primaria, pero tenía un conocimiento de la vida militante, que por eso fue uno de los grandes agentes del sindicalismo del Partido Comunista en la zona bananera. Y eso entonces le permite alcanzar la diputación, el único diputado electo por la provincia de Limón en 1948. Tobías Baglio, ahí está la corrección porque en esa placa nos hicieron un error. Tobías Baglio Sardí, ¿verdad? Era un pequeño y mediano, más bien productor, pero precisamente por estar en el corazón de la lucha bananera, sufrió los embates de la compañía United Free Company, y por eso su conciencia lo puso a la par de los trabajadores. Nosotros tenemos un documento que nos hizo llegar el compañero Edwin Alpizar Baglio, nieto, acá está el compañero, de don Tobías Baglio. Es una carta que él escribe desde la cárcel y arranca las lágrimas a cualquier persona, porque prácticamente era una carta premonitoria. Lucio Ibarra, otro pequeño empresario que se pone a la par de los trabajadores bananeros y a la par de la huelga, porque la compañía, para pagarles las garantías sociales, le había dado como pago una serie de terrenos de banano. Pero Lucio Ibarra tiene que enfrentar esa forma macartista, salvaje, de explotación de la compañía bananera, y entonces conoce en carne propia lo que vivían los pequeños productores de banano y fundamentalmente los trabajadores de la compañía bananera. Octavio Sáenz es otro gran camarada y un dirigente incorruptible en aquel momento histórico. Por supuesto que eran 4 personas que tenían realmente
una gran tarea en el desarrollo político costarricense, y por supuesto que entonces eran agentes que entre el diseño que había planteado el FDI y la CIA era necesario acabarlos. Hay dos personajes más que también se unen a este hecho y que precisamente a uno de ellos se debe que se haya podido reconocer este hecho histórico como un asesinato político. Me refiero al compañero, que aquí lo tienen ustedes, Álvaro Aguilar Umaña. Álvaro Aguilar Umaña, dichosamente para la historia de este país, fue descubierto porque él se cayó después de que lo habían asesinado, alguien cerca a las orillas del río Reventazón, y cuando apareció el cuerpo estaba esposado. Y eso entonces se exigió, más bien los familiares exigieron que se comenzaran a hacer los peritajes para poder demostrar ese asesinato político. Narciso Sotomayor había sido un cuadro militar que había pertenecido a la Legión del Caribe, pero también tenía un gran conocimiento de algunos aspectos sucios de esa política que había puesto en el poder al Ejército de Liberación Nacional. Son ellos dos entonces también parte de este gran asesinato político que fue ejecutado por la Junta Fundadora de la Segunda República. Y yo creo que entonces tenemos todos los militantes, simpatizantes y costarricenses que comenzar a revisar fríamente ese gran aspecto de historia que ha sido totalmente tergiversado y que ha sido escondido para que los jóvenes no conozcan estos hechos políticos dirigidos por el Partido Comunista Costarricense, Partido Vanguardia Popular. Creo que con eso, compañeros, podemos hacer esta pequeña introducción, porque el programa es un poquito largo, pero trataremos de hacer los discursos pequeñitos. Queremos hacer lectura, como parte del acto cultural, de un poema que yo me voy a permitir nada más dos cosas generales. Yo conocí este libro de poesía en los talleres de zapatería. El partido lo publicó. Y entonces, en casi todos los talleres de zapatería de San Ramón, este libro era un libro de texto de los camaradas zapateros se acercaron mucho a todo este gran gremio a participar activamente en la militancia del Partido Comunista. ¿Quién escribió este libro? Arturo Montero Vega, un poeta militante, un poeta comunista. Y él entonces, aquí tiene un poema a Carmen Lira, un poema a Manuel Mora, un poema a Carlos Luis Fallas, pero tiene un poema que es el que queremos compartir esta mañana con ustedes, que es la elegía a Federico Picado. Llamo al compañero Tito Vega para que haga lectura del poema. Elegía a Federico Picado, mártir del Codo del Diablo. Arturo Montero Vega, Poemas de la Revolución, 1969, páginas 21 y 24. Yo recuerdo tus labios de alborada. Dame tu mano, obrero. Dame tu esfuerzo decidido. Apriete el puño como aprieto el mío. Aprende a la luz de los 100 caminos, arráncale a la hierba un buen sendero. Yo recuerdo tus ojos, camarada, bondadosos eran, sus risas eran sus miradas, eran convincentes cuando conversaban. Caer de hombres y surgir de esperanzas es un constante nacer de pensamiento e ideas, un incansable deseo de hazañas, proyectos, iniciativas, luchas. Es, hermano, un desatar de cadenas. Recuerdo muy bien tus manos como banderas desplegadas. No hay ninguna duda que cuando tú discutías, tus manos persuasivas argumentaban.
Hoy mi patria es una celda con 100 guardianes que tienen 100 pañuelos en las cejas. Así era tu lenguaje, así tu vocación, así su vida. Pero sucedió un bochorno. Pero la noche arrancó la nitidez a tus pupilas y las llenó de sombras, y las llenó de sombras negras. Arrancó la beatitud a tu sonrisa y apareciste serio, como si en realidad lo fueras. Oh, la excrescencia mental de los cobardes. Sonó el trastrabillar de la metralla y terminó tu limpia y fértil vida. Lloró tu pueblo, sonrió la canalla. La sangre a tus claves arrancada, la noche de tu pueblo entumecida, la mañana en tus ojos apagada, la palma de tus manos derretida. Se borrará la sangre derramada, se borrará el insulto proferido, renacerá tu nombre desgarrado, tu nombre para nosotros tan querido, Federico Picado. Entonces, un canto de combate en tu memoria. Levantemos el puño bien alto en tu homenaje, camarada valiente. La palabra de combate a flor de labios. Cerrado el puño, alta la frente, obrero de manos limpias y el alma ardiente, bueno como el agua, libre como el viento, persiste y tenaz como el tiempo. Tu bandera en alto y desplegada, tu nombre eternamente en nuestros corazones guarnecido, eternamente en nuestros labios pronunciado, Federico Picado. Muchas gracias. Muchas gracias, compañero Tito Vega. Vamos a pedirle entonces a don Edwin Alpizar Baglio, nieto de ese gran dirigente Tobías Baglio Sardín, que nos regale unas palabras. Lo recibimos con un fuerte aplauso a don Edwin. Buenos días. Gracias por permitirme participar en este recuerdo. Al Partido Vanguardia Popular, íntegro, inquebrantable, un partido de mucha trayectoria, desconocido para muchos. Es el partido que ha llevado siempre la decisión de mantener la llama histórica de lo que sucedió, de lo que ha sido parte de nuestra vida y nuestra historia. Esta llama que se ha querido apagar muchas veces, se ha querido olvidar, y que el partido mantiene vigente, y sé que lo tendrá. Mi nombre es Edwin Tobías. Mi madre me puso así, no en vano. Siento que había una intención, y era recordar a esas dos personas. A Tobías, que todos lo conocemos, y a Edwin. Edwin era el hijo, mi tío. A mi tío también lo asesinaron en la guerra del 48, en la posguerra. Fue brutalmente asesinado. Él fue un militante del partido que estuvo luchando con la columna liniera en San Isidro y fue perseguido. Luego de la guerra fue perseguido, apresado, lo metieron en la penitenciaría. Al día siguiente apareció muerto en San Isidro de Tejar, y no con balas, fue muerto a culatazos
de eso no se sabe nada. Y como él, muchos fueron asesinados de esa forma. Nosotros tenemos esta obligación y yo siento que yo tengo que hacer algo por rescatar ese nombre, por mantener viva esta llama y luchar porque estos ideales por los que ellos murieron se mantengan o se reivindiquen. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Edwin, y es otra lección más en donde podemos realmente ir destejiendo esa historia encubierta de la historia oficial, realmente que encubre esos hechos históricos que son tan significativos. Muy conmovedoras las palabras, compañero Edwin Tobías, y eso ha sido una lección muy bella en este acto de conmemoración, recordar a los compañeros mártires del Cobo del Diablo. Seguidamente hará uso de la palabra el compañero Luis Morice, presidente de la Juventud del Partido Vanguardia Popular. Sí, así está bien. Estimados y estimadas camaradas presentes, tengan muy buenos días. Hoy nuevamente damos lugar a un aniversario más del fatídico y aún impune crimen político del Cobo del Diablo, en el que fueron vilmente asesinados 6 personas, de las cuales 4 de ellas eran destacables dirigentes sindicales y militantes honrosamente de nuestro partido revolucionario. El Partido Vanguardia Popular y su Juventud Revolucionaria, hoy nos hacemos presentes ante este mausoleo para reconstruir la memoria histórica ante el olvido y la impunidad que ha predominado durante ya casi 7 décadas en nuestra historia política. El perdón y el olvido no pueden formar parte de nuestro pensamiento y quehacer revolucionario. El Cobo del Diablo quedará marcado eternamente en la memoria de quienes levantamos la bandera del socialismo científico y luchamos por la realización de un nuevo mundo sin explotación ni explotadores, tal como lo añoraban Marx, Engels en principio, y fue realizado por Lenin junto a otras grandes figuras históricas y revolucionarias que aportaron de gran forma a la lucha por la liberación y emancipación de los pueblos y a la clase obrera y trabajadora del mundo. De tal manera, no ponemos en duda la vigencia de ese brutal crimen perpetrado por la Junta Fundadora y las autoridades correspondientes de aquella época. Al contrario, reivindicamos la necesidad de que el atroz crimen del Cobo del Diablo vuelva a estar más vigente que nunca en la memoria colectiva del pueblo obrero y costarricense, pues este sangriento asesinato político continúa siendo una herida que permanece abierta, una herida que intentaron sepultar y ocultar los que resultaron vencedores y que impusieron su versión de los hechos en la historia oficial que se mantiene hasta nuestros días. Debemos fortalecer nuestra memoria de clase y con ello fortalecer nuestro ímpetu de lucha y sacrificio constante, propio de un movimiento revolucionario, y de esa manera evitar a toda costa que se repita una nueva barbarie como la del Cobo del Diablo, así como también evitar que nuevamente la impunidad triunfe y derrame su tinta sobre las páginas de la historia política de nuestra patria. Muchas gracias. Muchísimas gracias al compañero Luis Morice por esas palabras tan lindas, y lo más lindo es que nacen de un joven que asume la bandera heredada por los mártires del Cobo del Diablo. Un aplauso para Luis, porque me parece que estos son momentos muy emotivos. Nos había pedido la diputada Ligia Fallas que querían regalarnos unas palabras, pero mandó a su representante, entonces le damos la palabra al compañero Marcos Castillo para que, en representación de la compañera Ligia y de su movimiento, también nos haga el saludo pertinente.
Amigas, amigos, una de las cosas que nuestra historia ha venido ocultando precisamente es lo que hoy estamos conmemorando. Es curioso, y me pasó personalmente, que conversando con gente que estudió historia en las universidades, ignoraban este hecho. Ligia les manda el más caluroso de sus saludos y de su solidaridad, porque ella es consciente precisamente de que en la lucha de clases por la liberación de los trabajadores y las trabajadoras, este hecho ha sido uno de los hechos más viles de nuestra historia, pero que sirva de aliciente para seguir caminando por la lucha contra el capitalismo, contra la explotación obrera. Y ya como parte de mi activismo, debo decirles que temprano de mi vida desperté a la conciencia de la explotación capitalista, pero no entré al partido porque había un artículo en el estatuto que prohibía que los homosexuales formaran parte de él. Y eso fue terrible. Yo sé que ahora hemos evolucionado y estamos en otra era y el partido... Decía el poema, desatar las cadenas. Hoy más que nunca las cadenas de la ignorancia deben romperse y desecharse. Somos hombres y mujeres diversos y esa es una realidad por la que tenemos que luchar. En la revolución no solamente debemos luchar por la emancipación económica, sino también siguiendo un pensamiento por el camino del arco iris. Adelante, siempre adelante. Bueno, eso es parte también de esas enseñanzas en estos actos. Yo creo que sí, importante es revisar los momentos históricos en que el Partido Vanguardia ha venido escribiendo esta historia política de Costa Rica. Seguidamente las palabras del secretario general don Humberto Vargas Carbonell, que hará la alusión en el marco de lo que significa este 68 aniversario y también en recuerdo del camarada Fidel Castro. Un fuerte aplauso para el compañero Humberto. ¡Viva el Partido Comunista de Costa Rica! ¡Viva! Estimados amigos, camaradas del partido, compañeros solidarios con esta celebración, yo creo que efectivamente nosotros tenemos una obligación muy grande que la cumplimos cualquiera sean las circunstancias durante muchos años, en periodos de ilegalidad y de persecución contra el Partido Vanguardia Popular, con la vigencia de una ley infame que dictó la Junta de Gobierno cabezada por entonces José Figueres Ferrer. Los comunistas estábamos amenazados con la posibilidad, por el simple hecho de ser militantes de Vanguardia Popular, estábamos amenazados de penas, con penas de hasta 10 años de cárcel. Sin embargo, durante esos años difíciles de la ilegalidad, se puso de manifiesto la honradez moral e intelectual de cientos de camaradas que dieron muestras de extraordinaria valentía
y de entrega a esta causa. No cedimos ni nos rendimos. Ya al inicio de los 50 hubo una primera huelga, una huelga en bananera dirigida por nosotros, en que entregó su vida Eduardo Juárez, asesinado por la policía, y después muchos otros muertos. Yo tengo clavado en mi corazón el acontecimiento del asesinato de Narciso Morales, que nadie puede alegar que fue en defensa, como dijo algún imbécil. Narciso en ese momento tenía en sus brazos a una niña de 1 año. La bala que mató a Narciso Morales en Zigzaola hirió en una pierna a la niña, que hoy es una mujer que cada vez que uno la ve caminar renqueando un poquito, recuerda que la bala que mató a Narciso fue quien hirió su pierna. Y en la última huelga del 84 murieron 2 entrañables amigos, entrañables por obreros y por luchadores, uno en Palmar y otro en Golfito. Y nuestro partido ha publicado la lista, que posiblemente es incompleta, de los que han sacrificado su lucha, su vida por esta lucha. Son muchos compañeros, llenan páginas, y me parece que hoy debemos nosotros asumir el compromiso de recordar con el mismo respeto con que recordamos a los compañeros asesinados en el Codo del Diablo por orden de la Junta de Gobierno presidida por José Figueres. A todos los muertos. Para usar una conocida frase hay que decir que los comunistas vivos tenemos el deber de que nuestros muertos sean los muertos que nunca mueren. Nuestro deber es que estén siempre vivos. Y tal vez en años próximos podemos en esta fecha hacer un gran homenaje a todos los que han entregado su vida. Los del Codo del Diablo por razones profundamente políticas, porque en las elecciones de 1948, y esto no debe ser olvidado, la primera fuerza electoral de este país en Limón era la fuerza electoral de los comunistas. Y esa es una de las razones que explican este crimen. Entonces Limón, como se ha dicho aquí, elegía solo un diputado. La lista de diputados de Limón era de un solo candidato de cada de los partidos. Participaron todos los partidos, y los comunistas y la clase obrera organizada de Limón hicieron diputado a Federico Picado contra todos los otros partidos, incluyendo el partido de gobierno. Y por eso lo asesinaron. Uno de los grandes objetivos de la reacción era destruir la fuerza política del partido electoral y no electoralmente más importante de la provincia de Limón.
importancia y fuerza que comenzó a crear otro gran hombre de nuestra historia, Carlos Luis Fallas. A veces hablamos de Carlos Luis Fallas como si fuera una entidad abstracta. No, era un hombre de carne y hueso con todos los problemas y dificultades que implicaba en esa época ser comunista. Carlos Luis fue a Limón sancionado penalmente y era un muchacho de 25 años cuando se organizó la gran huelga bananera, que es un acontecimiento que hay que valorar adecuadamente, porque ese partido que había surgido en la capital por la inquietud de gentes muy entregadas, es cierto, jóvenes estudiantes y algunos grupos artesanales, ese partido se vinculó a la clase obrera. La unidad de ese partido con la clase obrera se hizo en la huelga de 1934 y es una obra principalmente de Carlos Luis Fallas. Entonces un muchacho de 25 años que hacía zapatos en Limón para poder comer y que aprendió a escribir en Limón. Yo no sé si nada más que quiero decir que Carlos Luis Fallas aprendió a escribir enviando notas al periódico Trabajo del partido. Esas notas él se dejaba una copia y la que se publicaba en el periódico era otra corregida por Carmen Lira. Y Carlos Luis Fallas cogía lo publicado en el periódico con la copia de lo que él había enviado. Y poco a poco fue interesándose en escribir bien y así se hizo el novelista. El novelista que ningún premio literario lo alejó jamás del partido y que se murió, y pienso que sus últimas ideas en el momento de su muerte fueron entregadas, sus últimas ideas, al cariño que él sentía inmenso y el respeto sin límites de él por este partido comunista. Y así nosotros hemos publicado a veces listas, pero no basta. A mí me parece que los del Codo del Diablo y los otros camaradas que dieron a esta revolución en ciernes y a este partido lo más valioso que se puede entregar, la vida y la libertad. Mario Sáenz Zumbado, digo yo, eso era un obrero de la madera, que fue uno de los primeros futbolistas profesionales en este país, pero fue el que recibió la condena más grande durante la represión figuerista y salió de la cárcel y etcétera, con todos sus problemas, dedicó su vida a la solidaridad con Cuba. Y yo recuerdo que llegaba la revista Bohemia, Mario Sáenz distribuía la revista y con los dineros que se conseguía vendiendo, con eso se pagaba el local y otros gastos del Comité Nacional de Solidaridad con la Revolución Cubana. Bueno, yo no, como ya yo soy tan viejo y todavía de alguna manera tengo memoria, pero sobre todo memoria
para los que nos enseñaron a luchar, para los que nos enseñaron a vivir de una manera, si ustedes quieren, distinta, pero honrosamente distinta. Porque no hay nada más respetable en este mundo que los que entregan su vida a la causa por muchos. Yo cuando pienso en el sacrificio siempre se me viene a la mente Mandela. 27 años de cárcel, con trabajos forzados, y le hubiera bastado firmar un documento con 2 o 3 líneas. Pero en esas 2 o 3 líneas de Mandela iba toda una gigantesca traición para un pueblo que estaba luchando por la igualdad y jamás firmó. Jamás firmó. Y los del Codo del Diablo, si en ese trayecto de Limón al Codo del Diablo hubieran traicionado, seguramente que no hubieran sido fusilados. La integridad moral, la integridad política a menudo se paga con la vida, pero esos que mueren así son los muertos que nunca mueren. Son los imprescindibles de que habla el poema de Bertolt Brecht. Entregaron todo. Alguna vez Fidel Castro lo oí decir que un juicio cabal sobre un hombre solo se puede hacer después de muerto. Bueno, y esos son los muertos que cualquiera que haga un juicio de ellos sabe que murieron honestamente. Porque tener tierra para un campesino pobre es morir con honor. Ser un obrero que lucha por salarios mejores y por libertad en la prensa, mueren bien, mueren con honor, y tienen que ser nuestra fuente de inspiración hoy. Esto me parece a mí que es una lección que debemos recibir, y yo creo que si queremos educar a los jóvenes, a los que no vivieron estas historias, yo creo que hay que enseñarles lo que fue la vida de todos los que se entregaron totalmente a esta lucha que tiene altos y bajos, y ahora estamos en un punto bajo, pero eso por diversos hechos, pero moralmente seguimos siendo la cumbre de la historia costarricense, a pesar de nuestra, yo digo, momentánea debilidad. Cuando alguna gente pierde la perspectiva, yo les cuento que la fundación del partido bolchevique fue un grupo muy pequeño, que no llegaba a 20 personas. Y el Partido Comunista de China, que hizo esa gigantesca revolución en un país de más de 1.000 millones de habitantes, fue fundado por 13 compañeros. Y habría que decir que Fidel Castro se quedó después del desembarco del Granma, que el propio Fidel alguna vez calificó como un naufragio. Quedaron con unos pocos rifles
y unos pocos hombres. Parece que tenían más rifles que gente. Y Fidel dijo, ahora sí podemos ganar. Hay que pensar muy seriamente para no dejarse vencer por las dificultades momentáneas y no dejarse engañar por los triunfos vacíos, que hay grandes victorias, le pongo comillas, grandes, y a las victorias que se pueden obtener a base de traición, de claudicación o desvergüenza, que para los efectos del futuro del pueblo siguen siendo lo mismo. Camaradas, yo quería decirles que es una de las grandes causas de la humanidad en este momento. No sé si exagero, y siempre que exagero me critican, pero que quizá es la causa más importante de este momento, teniendo en cuenta lo que es el mundo de hoy, de los años 2000, lo que significa Cuba para el mundo, para los pueblos, lo que significa Cuba para las decisiones de las organizaciones aquí y allá y allá. Cuba es pasado las cosas terribles que han pasado en la historia. En los finales del siglo XX, Cuba emerge en el siglo XXI como la gran esperanza, la gran fuerza de inspiración para grandes sectores de lucha revolucionaria. Pero yo quería brevemente decirles que la solidaridad con Cuba no debe ser una solidaridad simplemente de consignas, que yo no menosprecio. Al final de cuentas, la sabiduría política consiste en encontrar una buena consigna. Pero hay que conocer la historia profunda y aprender de ella. A mí me parece que la revolución cubana tiene algunas enseñanzas que tenemos la obligación de asimilar. Es decir, ser revolucionario, nuestra opinión, y eso enseña Cuba, que ser revolucionario en los momentos más difíciles. Yo he conocido a muchos que levantaban banderas y banderas, y en la primera dificultad se desinflaron. Un revolucionario es el que resiste, y yo creo que una enseñanza de la experiencia cubana y de la vida de Fidel Castro es haber resistido, haber aprendido a resistir, porque nada fue fácil. Nada fue fácil. Desde conseguir la plata para comprar un barquichuelo, ahora héroe de los mares, Granma, y comprar armas y mantener la gente entrenándose. Sí, fue una tarea gigante. Por aquí anduvo Fidel Castro en una ocasión con unos repuestos para tractores,
que alguien le había regalado y que pensaron en que podían venderse aquí. Y así se fue recogiendo el dinero. Si no, ¿cómo? No hubo ningún banquero, no hubo ningún sinvergüenza que financiara. Hubo que levantar eso a base del esfuerzo y el sacrificio de muchísima gente. Porque la revolución no es un esfuerzo gratuito, y mucho menos un esfuerzo gratuito en condiciones del enemigo, perseguido por la policía, etc. Y yo podría citar muchos ejemplos de la capacidad de superar, y como dijo Fidel Castro, después del fracaso de la consigna de producir 10 millones de toneladas de azúcar, dijo una frase, él siempre decía frases hermosas: es necesario convertir el revés en victoria. Pues un revolucionario, a mí me parece que debe absorber todo el profundo significado que significan estas palabras. Reveses habrá siempre, traiciones no se diga, claudicaciones en el campo de la revolución, y todo eso son reveses, y a veces reveses terribles. Este partido nuestro ha sufrido el revés mayor que uno puede pensar, que fue su división y la forma en que se produjo esa división. Y después de la división nos quedamos sin un centavo y sin nada, sin locales del partido y ni lo que se acumuló durante 50 años. Pero bueno, muchos no entendieron lo que habían pasado y no fueron capaces de ver la perspectiva, pero muchos vieron la perspectiva, se quedaron, y bien que mal, este partido no murió. Lo que juraban era matarlo. Fue una lucha a muerte contra el partido Vanguardia Popular. Era la posibilidad de deshacerse para siempre de una organización marxista, leninista, de comunistas convencidos. No lo lograron. Bueno, y en Cuba, a mí siempre me da muchas ganas hablar de Cuba, pero ese periodo especial fue una cosa terrible. Fidel, hay que aprender de Fidel. A mí me parece que después de un triunfo extraordinario, como fue el triunfo de la derrota militar de la dictadura de Batista, Fidel conservó la serenidad y comenzó a trabajar tácticamente. Había que tomarse tiempo. Y así llegó un señor Urrutia a la presidencia de Cuba. Bueno, mientras tanto los revolucionarios, Fidel en primer término, estaban trabajando para crear la fuerza de la revolución. Y cuando Urrutia comenzó a trabajar haciendo anticomunismo, no dicen como dicen aquí los mentirosos que lo mandaron a fusilar, ni mucho menos. Fidel, que entonces era el primer ministro que todavía existía en Cuba, renunció al cargo.
Y las grandes masas no admitieron que Fidel renunciara. Y salió el pueblo a luchar por Fidel. Que era la mejor manera de hacerlo. Y en Santiago de Cuba, en una manifestación, sin que Fidel hubiera dicho una palabra, el pueblo exigió que Fidel no renunciara. Y Fidel creía en el pueblo, que es otra manifestación imprescindible. Quien desprecia al pueblo, quien desprecia a un ser humano porque es muy pobre o porque es muy ignorante, no es revolucionario. Todos somos parte de las masas, todos somos parte del pueblo. Y el respeto a la igualdad, el respeto por todos y el esfuerzo por reorganizar a los todos es un principio al cual los revolucionarios no pueden. Por eso aquí no tienen lugar los petulantes. Que hay muchos de libro bajo el brazo permanente, pero que nunca serán útiles porque son petulantes. Porque creen que la revolución es una tarea de los que saben mucho. Los que saben mucho son muy importantes en la revolución, pero lo que decide es el pueblo, las masas. El gran actor revolucionario son las masas. La revolución no las hacen ni los intelectuales, ni siquiera los partidos. La revolución la hace el pueblo llano que se levanta, combate y es el sostén de la revolución. Yo por eso quiero leerles, por aquí ando, cuando Fidel Castro, en el discurso, esto fue en el 26 de julio de 1979, cuando las masas le piden a Fidel no renunciar. Fidel hace un discurso y, entre otras cosas, a mí me llamó la atención un párrafo que quiero leer. Al hablarle en estos instantes, lo primero, la primera idea que me viene a la mente era preguntarme, ¿por qué tiene que caer sobre un ciudadano igual a ustedes un peso tan grande de gratitud con su pueblo, con las muestras excesivamente generosas que le han dado de cariño y adhesión? ¿Por qué? Si en definitiva no hemos hecho más que tratar de cumplir con el deber, si en definitiva esta no es obra de un hombre, sino la obra de un pueblo. No es el mérito de un hombre, sino el mérito de un pueblo. No es la gloria de un hombre, sino la gloria de un pueblo. Y sobre todo, la gloria de los hombres que han caído para hacer posible estos instantes de felicidad que Cuba vive. El pueblo sabe perfectamente que no estoy dispuesto a sacrificar un ápice de las conveniencias de la nación, que no estoy dispuesto a sacrificar un ápice de mi sentido del deber y el desinterés que me ha inspirado siempre en esta lucha, ni por el cargo de primer ministro, ni por todos los cargos de primer ministro del mundo juntos.
Entonces repitió que las palabras que pronunciara el 16 de octubre de 1953 en su autodefensa. En definitiva, dice Fidel, puedo repetir otra vez con absoluta certeza a los detractores de nuestra revolución: condenadme, no importa, la historia me absolverá. Estas son las palabras ¡Viva el comandante Fidel Castro! La traición en el movimiento revolucionario no tiene justificación. La claudicación no tiene justificación. Porque todo eso significa olvidarse del pueblo por el que luchamos. Y el que se olvida del pueblo se olvidó de todo. Puede saberse los libros de memoria, pero el que se olvida del pueblo se olvidó de todo. Puede hacer discursos y dar conferencias, pero nunca podrá luchar por la libertad. Nunca podrá luchar por la justicia. Y esta es una enseñanza de primer orden que nos ha hecho el comandante Fidel Castro en las horas más difíciles de esa revolución. Yo quiero señalar también que esa primera etapa de la revolución puso de manifiesto una gran flexibilidad táctica. Cualquiera podría pensar que un hombre que había encabezado un movimiento militar de esa envergadura podía llegar lleno de soberbia al poder. Pero para Fidel había un propósito principal. Había que ganar a la masa, orientar a la masa, porque el pueblo cubano no era un pueblo comunista ni mucho menos, ni era un pueblo revolucionario en su mayoría. Había que ganar a la masa. Entonces yo creo que esto es un gran ejemplo. ¿Por qué? Porque Fidel es un gran vencedor en una guerra. Había destruido el ejército batistiano. Había desalojado a los que ayudaban al ejército batistiano, los capitalistas grandes, gángster y del propio gobierno de los Estados Unidos. Pero actuó con una gran flexibilidad. Esto, en mi opinión, tiene importancia. Lo digo porque hay sectores que se consideran y se autocalifican como los revolucionarios, yo no sé, ungidos por quién, por el Señor será, y que piensan que la revolución se hace en unas horas. Hay que ganar al pueblo. Y para ganar el pueblo se necesita inteligencia táctica, política. Al pueblo no se le gana con discursos teóricos. Se le gana entendiéndolo. Me parece que Fidel y entender al pueblo y ganar al pueblo es organizarlo. El individuo, yo he dicho muy a menudo que cuando uno como individuo está en contra de un sistema y no se organiza, gana un derecho, que es el derecho a quejarse, que en el lenguaje popular es el derecho a berrear, decimos nosotros. Pero el derecho a luchar se gana con organización. Hay que organizar al pueblo, a todos, a las mujeres, a los jóvenes, a los niños,
a los trabajadores, a los obreros, a la pequeña burguesía, a los pequeños empresarios, etcétera. Hay que organizar. Yo he vivido, y esto se lo digo a muchos compañeros, yo he vivido lo que es la experiencia, por ejemplo, de un bananal sin sindicato. Y he conocido por su nombre propio a cientos de personas que eran típicos esclavos asalariados, como los llamaba Marx, sometidos a la empresa sin sentido de dignidad, sin respeto por la propia personalidad, llenos de temor. Y esos mismos hombres, cuando se organizan, se engrandecen y surgen todas las grandes virtudes de que es capaz un hombre o una persona. El que tenía miedo deja de tener miedo. El que se había olvidado de su propia dignidad recupera, aprende a hacerle frente al prepotente. Esto es lo que se gana con la organización. Sin organización no hay trabajo revolucionario. Sin organización no hay trabajo revolucionario. Porque el trabajo, la revolución la hacen las masas, y la hacen las masas organizadas. Cuba revolucionaria dio una gran lección en este sentido. Algunas de las primeras y más importantes medidas de esta revolución fue organizar al pueblo. Lucharon contra los sindicatos corrompidos y organizaron a la clase obrera. Crearon rápidamente la Unión de Mujeres Cubanas, la organización juvenil, una organización que a mí me parece que es maravillosa, que si fuera posible habría que son los comités de defensa de la revolución. Cada cuadra en Cuba tiene un comité de defensa de la revolución. Y ya no se ocupa solamente para defender la revolución frente al enemigo, sino que se ocupa de que los niños estén vacunados, de que todo esté alimento, se ocupan del problema del hombre que agrede a su esposa o etcétera. Todos estos problemas se ocupa esos comités de defensa de la revolución que tienen más de 50 años, pero que han sido realmente órganos de defensa de la revolución. Y así nosotros podríamos, ya la reforma agraria que comenzó desde la guerra, tiene una asociación nacional de agricultores pequeños, que es una gigantesca organización. No hay un campesino, no hay un obrero, no hay un vecino que no esté organizado en Cuba. Y esto le ha permitido a los cubanos enfrentar con éxito épocas tan terribles como lo que ellos bautizaron como el periodo especial. Después de que perdieron el apoyo de la Unión Soviética y de otros países socialistas, nadie creía que esa revolución se mantendría, y se mantuvo y se fortaleció gracias a la organización popular. Yo creo que debemos llamar, a mí me parece que es muy importante, y quiero hablar brevemente del problema de la unidad. Alguna vez dije ahí yo que a veces en la izquierda costarricense hoy, los que se oponen a la unidad nos hacen copartícipes en una guerra de enanos.
Llega esa guerra de enanos, y ahí si llega un Gulliver, nos aplasta. Y así la gente ha caído en el electorerismo, y la política burguesa se ha corrompido, pero corrompido tanto, que hasta un sinvergüenza como José María Figueres pretende ahora ser candidato a la presidencia, y lo más grave es que hay quien cree que efectivamente va a ser presidente. Yo no sé si lo va a hacer o no lo va a hacer, pero lo que sí sé perfectamente es que es una vergüenza nacional tener a un Riña como presidente de la República. Es decir, los otros tampoco sirven, pero este es un caso extremo de la corrupción imperante en la política burguesa. ¿Qué podemos hacer? Pues unirnos. Yo no sé si para participar en las elecciones o no, para hacer un partido o no. Que al final de cuentas esto no es lo que decide. Lo que decide es unirnos. Y unirnos no solamente los partidos, y unirnos con los sindicatos, con las organizaciones de mujeres, con todo, y ver si es posible conformar un frente unido del pueblo costarricense, sin hegemonías, sin basuras sectarias. Yo creo que esta es nuestra gran tarea. Pero hay gente que, yo sé que hay gente que en esta materia es incurable, pero curables somos todos los demás. ¿Por qué no nos reunimos? ¿Por qué no conversamos? ¿Por qué algunos convierten su causa en ver cómo debilitan al que tiene al frente? Y esto es lo principal, y esto nos lo enseña Cuba, Fidel Castro. La fuerza del movimiento 26 de julio era muy grande, habían ganado una guerra. Pero una de las primeras tareas que se emprendió fue unir a los partidos políticos. ¿Y quién emprendió esta tarea? El hombre que tenía el poder él solo, el que había encabezado la lucha, y ese que encabezó la lucha, fue el artífice de la unidad. Primero crearon una organización que se llamó Organización de los Revolucionarios Integrados, de las Organizaciones Revolucionarias Integradas. Después se amplió y surgió el Partido Unido de la Revolución Socialista, y poco después se fundó el Partido Comunista, que hoy dirige los asuntos en Cuba. Se fueron poniéndose de acuerdo y surgieron graves problemas, ¿verdad? En el Partido Comunista hubo un grupo que le llaman la microfracción, que trató de dividir el partido, y muchos otros problemas. Pero sin esta unidad, ¿cuál hubiera sido el destino de la revolución? Los comunistas peleándose con los del 26 de julio y los del 13 de marzo, que así se llamaba la otra organización, peleándose con los demás. Y hay que decir que
Los comunistas viejos, bueno, hicieron un aporte importantísimo a eso, pero también de las filas del Partido Comunista Viejo surgieron los divisionistas. Después, lo que se llamó la microfracción. Y bueno, y todo eso fue resuelto, y muy bien resuelto. Y hoy nadie habla de esto, es su historia, y yo la cuento ahora aquí, para decir que hay que tomar este ejemplo. No basta decir viva Fidel. Hay que estudiar la experiencia de Cuba y aplicarla en la medida en que es posible y adaptándola a la situación del movimiento de izquierda en Costa Rica. ¿Qué de malo tiene que todos tengamos una organización de mujeres revolucionarias de izquierda, de jóvenes revolucionarios de izquierda, de la clase obrera revolucionaria y de izquierda? El que desune es cómplice con la burguesía reaccionaria. La gran tarea hoy es unir, unir, unir. Y si nos ponemos a ver, como dice el pueblo, un pelo en la sopa, y por un pelo en la sopa dejamos que la sopa se enfríe y no se la coma nadie. Cuando hay enormes tareas, que de esas podemos conversar en el local del partido algunos. Nuestra opinión, las tareas se tornan enormes en este momento. El imperialismo, todavía no sabemos si Trump va a lograr cambiar el rumbo, pero el rumbo que ya es nefasto puede ser aún más nefasto. Y hay que estar preparado, para luchar. Por eso, no me jale la chaqueta, ya voy a terminar. Lo que quiero decir es que si cada uno de nosotros coge una parcela, vamos a ser derrotados en todas las parcelas. Si nos unimos, tenemos posibilidades de ganar. Y estas son las enseñanzas que nos deja la acción, el trabajo de la primera etapa de la revolución. Por eso yo creo que podría terminar diciendo: viva el Partido Vanguardia Popular. ¡Viva! Vivan los mártires, los que han entregado su vida y su lucha por la defensa de los intereses del pueblo y de la soberanía nacional. Y viva ese gran hombre que nos abandonó, pero nos dejó una gran herencia. Viva Fidel Castro Ruz y la Revolución Cubana. ¡Viva el Partido Comunista de Costa Rica! Bueno, seriamente, compañeras y compañeros, le pedimos a los jóvenes que hagan la entrega floral en el mausoleo de los mártires del Cobo del Diablo, y algunas compañeras y compañeros trajeron flores también para que las depositen acá en la tumba. Finalmente, entonces, les pediríamos a todos y a todas que cerremos este maravilloso acto cantando la Internacional Socialista. Voy.
Perdón. Arriba los pobres del mundo, en pie los esclavos sin mar. Alcémonos todos al grito, viva la Internacional. Removamos todas las trabas que oprimen al proletario. Cambiemos al mundo de base, siendo al imperio cruel. Agrupémonos todos en la lucha final. Y se alzan los pueblos por la Internacional. Agrupémonos todos en la lucha final. Y se alzan los pueblos con valor por la Internacional. El día que triunfo alcancemos, y esclavos y dueños habrán. Los odios que al mundo envenenan, al mundo se extinguirán. El hombre es hermano, derechos iguales tendrán. La tierra será paraíso, patria de la humanidad. Agrupémonos todos en la lucha final. Y se alzan los pueblos por la Internacional. Agrupémonos todos en la lucha final. Y se alzan los pueblos con valor por la Internacional. El día que triunfa alcancemos, ni esclavos ni dueños habrán. Los odios que al mundo envenenan, al mundo se extinguirán. El hombre es hermano, derechos iguales tendrán. La tierra será el paraíso, patria de la humanidad. Agrupémonos todos en la lucha final. Y se alzan los pueblos por la Internacional. Agrupémonos todos en la lucha final. Y se alzan los pueblos con valor por la Internacional. Muchísimas gracias, camaradas. Un feliz día y gracias por este homenaje a los mártires del Codo del Diablo. ¡Viva el Partido Comunista de Costa Rica! ¡Viva!